La liviandad con la que se instruye en la iglesia cristiana bajo el pretexto de llenar las congregaciones es más que preocupante. Actualmente se pondera el confort y el bienestar de los concurrentes por encima de instruir a los creyentes a salvación y que busquen agradar a Dios. Es habitual que se los seduzca con promesas que los movilizan, pero por razones erradas. En este día Dios va a tocar tu corazón. Hoy tu hogar recibirá la visita de Dios. En esta reunión Dios te revelará las grandes cosas que tiene preparada para tu vida. Hoy Dios traerá palabra y convertirá tu oración privada en un milagro público. La mezquindad de las intenciones del hombre hacen que en lugar de dar a Dios la gloria debida a su nombre, permanentemente nos sintamos tentados a ocupar un lugar protagónico en la obra, de manera que podamos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo para el Señor, en lugar de entender nuestro lugar de hijos y siervos. De este modo se cosechan prosélitos personales que siguen a un ministro o a un dogma determinado, en lugar de hacer discípulos incondicionales a Jesús y a la palabra. La posibilidad de hablar de parte de Dios y hacerlo sin temor de Dios nos presenta arrogantes y peligrosamente semejantes a hechiceros, sortílegos y sectarios. En este sentido, la Iglesia está más preocupada por lograr que la mayor cantidad de personas se reúnan en un solo sitio bajo la autoridad de tal o cual, siguiendo determinada liturgia, que en predicar el Evangelio para arrepentimiento de pecados y salvación, o en hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que el Señor dejó en claro que son necesarias aprender antes que Él vuelva. A las reuniones guionadas y musicalizadas como un espectáculo de teatro se le suman promesas de palabras proféticas de parte de algún ministro de moda o simplemente como parte de esa reunión que será una noche o culto profético. Este es el tiempo de victoria. Este es el año de la sobrenaturalidad de Dios sobre tu vida. Dios ha oído tus oraciones y he aquí que hoy te responde. Dios visita tu vida, toca tu corazón y te concede todas las peticiones. Este es el tiempo de la sobreabundancia. No desmayes, tus anhelos vienen en camino. Es el tiempo de la conquista. Dios tiene preparadas grandes cosas. Nos levantaremos para conquistar. Dios te lleva a grandes cosas. Le arrebatarás al diablo todo lo que te ha robado. Si atendemos a estas sentencias que simulan ser proféticas, cada vez es el tiempo de la restitución, de la sobrenaturalidad, de la abundancia, de jubileo, de la provisión, del perdón, de la revelación, de los milagros, de la concreción de nuestros sueños, de las respuestas postergadas, de la exaltación personal, de la glorificación de Dios en mis planes, del nuevo pacto, de las nuevas promesas, tiempo de conquista y tiempo de arrebatar la bendición de Dios. ¿En algún momento Dios dejó de ser sobrenatural? ¿O dejó de ser justo o de someternos a su justicia? ¿En algún momento Dios dejó de proveer a los que le buscan y le temen? ¿En algún momento Dios nos dijo que nosotros deberíamos obtener la victoria o salir a batallar sus guerras? ¿En algún momento Dios dejó que ofreciéramos y pidiéramos los milagros a demanda de nuestra voluntad o para satisfacer nuestra curiosidad, nuestro morbo o ineficiencia personal? ¿En algún momento Dios dijo que haría nuevos pactos o nuevas promesas sobre nuestra vida, invalidando las que hizo por medio de Cristo? Estamos en tiempos atribulados en medio de una guerra sin cuartel entre el reino de Dios y las tinieblas. No hay lugar para palabras de paz y de prosperidad personal. La proliferación de palabras pseudoproféticas pacíficas, llenas de promesas de prosperidad, de armonía con el mundo, son soluciones que conforman nuestro ego y terminan siendo la atracción de reuniones repletas de personas que buscan escuchar lo que quieren oír. No hay transformación de vida, no hay confrontación con el pecado, no se muestra el juicio, ni la amonestación, ni la exhortación, ni el desagrado de Dios por nuestras conductas y ni siquiera la condena de los que se pierden por no estar en la senda correcta. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Estamos asistiendo a la sobreedificación de una iglesia embellecida y atractiva para el mundo, pero con fundamentos débiles, llena de palabras de falso consuelo y de vanidad, promoviendo aparente paz a los oyentes que anhelan promesas maravillosas de cumplimiento personal y terrenal, sin palabra de verdad, sin arrepentimiento, sin perspectiva espiritual y celestial y sin el señorío de Cristo. La vara de la estatura y madurez del varón perfecto fue rebajada y disminuida a la altura de los sueños y anhelos personales que vendrían a ser más importantes que la salvación, la redención por medio de Cristo y que la renovación del entendimiento y la regeneración. Estos falsos profetas llenan auditorios y a cambio de una ofrenda o fama cautivan oyentes y lo peor es que consentimos en buscar y hacernos adictos a este tipo de falsa revelación del Altísimo sobre temas terrenales, personales y hasta muchas veces triviales o carentes de trascendencia espiritual. Lo hacemos tal como los antiguos consultaban a los oráculos o echaban suertes, y hacemos de esto la médula de nuestras creencias. Existen los profetas de Dios, pero no son engañadores. El profeta bíblico no tiene un discurso motivacional que busca la superación personal o el empoderamiento del hombre. El profeta bíblico trae consuelo en medio del sufrimiento por medio de la palabra de Dios y trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae consejo, exhortación, advertencia y amonestación por nuestros pasos cerrados, por nuestros pecados y los de su pueblo, a fin de que volvamos a la senda y seamos adoradores en verdad y en espíritu. El profeta bíblico trae predicación de salvación y regocijo del Señor para la firmeza de nuestra fe. Y bajo ningún punto de vista, el profeta de Dios viene para ser de adivino de mi pasado o futuro, o consejero de mis deseos y fortuna, o grandeza personal o ministerial. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronuncian discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Esto es herejía, que simplemente significa creencias elegidas, es decir, una creencia errada que se escoge deliberadamente antes que a una correcta revelada por Dios. Cuenta Ezequiel en el capítulo 13. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas ni han reparado los muros del pueblo para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen: lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen: lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor omnipotente: levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas. No entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto. Estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo: todo anda bien, pero las cosas no están bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada, pues dile a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán: ¿qué pasó con la hermosa fachada? Sus endebles cimientos quedarán al descubierto. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios y denúncialas. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente:
¡Ay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente! ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deben morir y se deja con vida a los que no merecen vivir, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. ¿No son acaso las palabras de los falsos profetas y los falsos maestros reboque para una fachada atractiva para la iglesia y para nuestra vida, sin un fundamento firme? Tenemos también la palabra profética más segura, las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estemos alerta, examinemos todo, estudiemos la palabra. Seamos sinceros y firmes en nuestro modo de vivir como hijos de Dios, que tienen la esperanza puesta en su Señor y no en las personas que alientan nuestras motivaciones personales terrenales. Ninguna profecía de Dios va a venir para avalar nuestras intenciones egoístas o perversas. Resistamos y permanezcamos firmes con la autoridad que dan las Escrituras para que cuando acabe el día malo, aún estemos firmes en nuestra fe y presentes ante nuestro Señor Jesucristo.